En el año 2009, detienen en Tijuana a un hombre acusado de haber desmembrado y desaparecido alrededor de 300 personas, disolviéndolas en barriles de ácido, sosa y otras sustancias químicas. Pero la conducta no pudo ser sancionada porque la misma no estaba regulada por el Código Penal de Baja California. ¿Por qué? Porque el análisis de las conductas delictivas se lleva a cabo con base en la descripción de las conductas relevantes para el derecho penal, y estas deben estar descritas en el Código Penal, lo que llamamos tipo penal. En esta fecha, lo más parecido a la conducta de ese sujeto, identificado como el pozolero, era el homicidio, pero este no aplica, ya que el sujeto no privó de la vida a esas personas, puesto que los cuerpos que desmembró y disolvió ya estaban sin vida. Evidentemente alguien los mató, pero no ese sujeto. Años después, a fin de sancionar conductas como la llevada a cabo por este sujeto, se creó un nuevo tipo penal, que protege el respeto a los muertos y establece: Artículo 243. Conductas prohibidas y punibilidad. Se impondrá prisión de 1 a 5 años al que ilegítimamente 1. Destruya, traslade, incinere, mutile, oculte, sepulte, exhume, inhume o haga uso de un cadáver o restos humanos. O 2. Sustraiga o esparza las cenizas de un cadáver o restos humanos o cometa actos de vilipendio sobre los mismos o viole o vilipendie el lugar donde estos se encuentren. Con esta nueva descripción, sí podemos sancionar a quien destruya, mutile, etc., a un cadáver o a restos humanos. Esto es, la conducta que llevó a cabo el pozolero ahora sí es sancionada por el derecho penal, porque ya es una conducta prohibida por la norma. Otro importante ejemplo de la relevancia que guarda el análisis de las conductas sancionadas por el derecho penal bajo la sistematización aportada por la teoría del delito es el tipo penal de aborto, ya que previo a la reforma de noviembre de 2022, el artículo 132 del Código Penal de Baja California establecía: para los efectos de este código, aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, lo que implicaba que desde el día 1 de la concepción era castigada la conducta de interrumpir el embarazo, lo que era considerado como muerte del producto. A partir de la reforma de noviembre del 2022 quedó como artículo 132. Aborto es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación. Esta reforma implica que la conducta que se sanciona es aquella que se centra en interrumpir el embarazo, pero ya no desde el día 1, sino a partir de la semana 12. Esto implica que si la mujer interrumpe su embarazo durante las primeras 12 semanas, no está sancionado por la ley penal, lo que implica dejar a salvo el derecho de la mujer a decidir. Este análisis, llevado al estudio de la conducta por medio de los lentes de la teoría del delito, implica que para que se materialice la conducta prohibida de aborto se requiere un requisito llamado circunstancia de tiempo. Esto es, que la conducta de interrumpir el embarazo se lleve a cabo después de las 12 semanas del embarazo. De lo contrario, la conducta no es reprochable, no es sancionada por el derecho penal. Por supuesto que ambos ejemplos surgen de la demanda social. Esto es, de lo que para cierta sociedad es relevante. De tal suerte que en el primer ejemplo era relevante castigar conductas que dañan el respeto a los muertos, mientras que en el segundo caso se está frente a una ponderación de derechos entre la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas y el derecho de la mujer a decidir sobre su proyecto de vida, en donde la sociedad de Baja California, a través de sus legisladores y legisladoras, ponderaron a favor del derecho de la mujer a decidir en esas primeras 12 semanas de gestación, dejando el castigo penal para la interrupción del embarazo después de la semana 12, conducta que sigue siendo denominada aborto. Estándares de lo permitido y no permitido que forman la conducta en sociedad y cuyos lineamientos los encontramos precisamente en el derecho penal. El derecho penal es un sistema normativo que establece reglas que hacen posible la vida en sociedad. Esto es, que podamos convivir los seres humanos con las reglas de respetar los bienes jurídicos relevantes de los demás y a su vez, esa norma penal me debe garantizar que los demás respeten mis bienes jurídicos. El derecho penal es el área más severa, dura, de todas las áreas del derecho, toda vez que la sanción implica la cárcel y con ello la pérdida del derecho de la libertad. Y es así porque es el área del derecho que busca poner a salvo nuestros bienes jurídicos más relevantes como la vida, la salud, la libertad sexual, la libertad de tránsito, el patrimonio, el derecho a vivir en paz, entre otros tantos.
Para ello, se estudia la conducta humana y la relación que tenga esta con un hecho que dañe los bienes jurídicos, a fin de poder determinar si esa conducta es la responsable de dicho resultado sancionado por el derecho penal. Este análisis de la conducta tiene un símil al de armar un rompecabezas, pues cada conducta que reprocha la norma penal, llamada tipo penal, es una oración formada por partes o piezas, y solo cuando la conducta que se analiza da vida a todas sus piezas, se logra la figura del tipo penal. Es como armar un rompecabezas. En este análisis, la teoría del delito nos ofrece un sistema científico y ordenado que nos permite analizar la conducta de manera racional, por lo que se vuelve en una herramienta para conseguir el fin de acreditar si se está o no ante un hecho delictivo. Imaginemos que la teoría del delito es un sedazo, y la conducta es un vaso con arena y diversos contenidos de rocas. Al vaciar el contenido del vaso en el sedazo, se van filtrando las pequeñas partículas que no interesa capturar, y solo nos quedamos con aquellas que sí interesa conservar por su tamaño. Bajo esta analogía, la teoría del delito es el sedazo que nos permite discernir el contenido de la conducta probablemente delictiva. Es importante destacar que este análisis se hace bajo un estricto orden, comenzando a identificar si se está ante una conducta típica. Esto es, si refleja lo descrito por el legislador en la norma penal. Por ejemplo, homicidio es privar de la vida a otro, lesiones, lesionar a otro, violación, imponer la cópula de manera violenta sin consentimiento de la víctima, secuestro, privar de la libertad a otro con ánimos específicos, robo, apoderarse de cosa ajena, mueble sin derecho ni consentimiento del legítimo titular. Solo si se acredita este primer elemento, se pasa al análisis del segundo elemento, a fin de identificar si esa conducta típica es antijurídica, esto es, si es contraria a la norma. Si se acredita la antijuridicidad, se arriba al análisis del tercer elemento, la culpabilidad, a fin de poder identificar si la conducta típica y contraria a la norma es culpable, para saber si dicha conducta merece la imposición de una pena. Solo cuando se comprueban estos tres elementos o piezas, conducta típica, antijuridicidad y culpabilidad, es que tenemos un delito. El análisis de esos tres elementos se hace a la luz de las excluyentes del delito, esto es, analizando si la conducta se hizo bajo algunos permisos que contempla la ley, con los cuales se comprende que la persona lesionó algún bien jurídico de otra persona, pero esto no constituye un delito. Estas excluyentes se hacen en el orden antes comentado, existiendo para cada uno de los tres elementos antes mencionado, 4 excluyentes que evitan que se integren esos elementos. En primer término están las causas que excluyen la conducta típica, que están descritas en el artículo 23, inciso A, del Código Penal de Baja California, que son: 1. La conducta se realiza con ausencia de voluntad. Esto es, cuando la conducta está fuera de la voluntad de la persona que lesionó un bien jurídico. Por ejemplo, una persona que sufre un ataque epiléptico y de manera involuntaria rompe un vidrio. El resultado no es un delito, ya que su conducta no es voluntaria. Caso en el cual solo tendrá que reparar el costo del vidrio que rompió, al amparo de la ley civil. O bien, cuando una muchedumbre empuja al sujeto A y este a su vez empuja al sujeto B, quien cae y resulta lesionado, en donde el sujeto A no tuvo la voluntad de empujar a B, sino que ello fue producto de una fuerza externa e irresistible. 2. Falta concretar algún elemento del tipo penal. La descripción de las conductas delictivas tienen sus propios elementos, y si la conducta no materializa alguno de esos elementos, no se materializa la conducta descrita. Ejemplo de ello es el robo agravado por realizarse en lugar cerrado, como en una casa. Si el apoderamiento de la cosa ajena mueble no se dio dentro de un lugar cerrado, no se configura el robo agravado, sino el robo simple. O el caso de aborto, que implica la interrupción del embarazo después de su 12ª semana de gestación, en donde si la interrupción se lleva a cabo antes de la semana 12, no se estará frente a un aborto, por faltar un elemento a la descripción de la conducta prohibida, el elemento del periodo de tiempo de 12 semanas. 3. Tener consentimiento del titular del bien jurídico. Esto implica que el titular del bien jurídico nos permita disponer de él, siempre y cuando el bien jurídico sea disponible. Por ejemplo, una persona es contratada para remodelar una casa y tumba una pared. Ello no sería daño en propiedad ajena, pues el dueño dio su consentimiento para ello.
Alguien que autoriza a otro usar su carro no puede denunciar el robo cuando dio su consentimiento para que dispusieran sobre sus cosas materiales. Esto no aplica para la vida, ya que la vida no es un bien jurídico disponible, y si alguien ayuda a otro a suicidarse, por más que tenga el consentimiento del suicida, sí será penalmente castigado como instigación o ayuda al suicidio. 4. Algún error en un elemento del tipo penal. Como dijimos, los tipos penales que son enunciados describen conductas prohibidas por el Código Penal, los cuales tienen elementos o piezas que lo componen. Si alguna persona alega en su favor no tener conocimiento o estar en un error en cuanto al significado o alcance de alguno de esos elementos o piezas, opera esta excluyente. Ejemplo de ello sería si hablamos de homicidio por razón del parentesco, cuando A priva de la vida a B sin tener conocimiento que es su papá. Aun cuando en la realidad sí mató a su papá, el homicidio en razón de parentesco tiene un requisito llamado circunstancia de modo, que es el tener conocimiento de que la persona a quien se priva de la vida es en este supuesto su papá, pero en el ejemplo que se pone, al desconocer esa relación de parentesco, el sujeto A realmente quiere privar de la vida a otra persona y no a su propio padre. Por lo que al tener un error en el elemento del tipo penal de la circunstancia de modo, opera en su favor esta excluyente de error en el elemento del tipo y no será sancionado por homicidio en razón del parentesco, sino por homicidio simple. Como segundo nivel de análisis está la antijuridicidad, cuyas excluyentes las encontramos en el artículo 23, inciso B, del Código Penal de Baja California, que contempla 4 permisos para las conductas que, si bien son típicas, porque para cuando llegamos a este nivel es porque ya habremos acreditado el primer elemento, la conducta típica. No implica su actuación contraria a la norma y, por tanto, evita que se integre el delito, y son: 1. Se actúa bajo un consentimiento presunto. Esto es, que la persona piense que de haber estado presente el titular del bien jurídico, le hubiera dado su consentimiento de disponer del bien jurídico de que se trate. Ejemplo: el primo toma las llaves del auto del tío, pues presume que de haber estado allí para pedírselo prestado, el tío se lo hubiera prestado. En realidad es un robo a nivel del tipo penal, pues se apoderó de cosa ajena mueble sin consentimiento del titular, pero podemos sostener en su favor que esa conducta típica no es antijurídica, porque a su favor está la excluyente de consentimiento presunto. El sobrino presumió que su tío le daría permiso de usar el carro, quizá porque en otras ocasiones así ha sucedido. 2. Legítima defensa. La ley nos permite lesionar otros bienes jurídicos cuando lo hacemos en defensa de nosotros mismos o de terceras personas que estén con nosotros. Así, si alguien viene hacia mí y yo identifico que esa persona me va a agredir e identifico esa agresión como real, actual e inminente, esto es, que la agresión se está dando en ese mismo momento, yo tengo derecho a defenderme, aun si privo de la vida a otro. Aquí es importante que no haya exceso en la legítima defensa, pues esta sola me permite neutralizar la agresión. Esto es, una vez que mi bien jurídico, vida, integridad física, propiedad, libertad sexual, etc., deja de estar en riesgo, ya no tengo ese permiso de lesionar al otro bien jurídico. 3. Estado de necesidad justificante, en donde se lesione un bien jurídico de menor valor para salvar un bien jurídico de mayor valor. Ejemplo: quien rompe la ventana de un vehículo para salvar a un bebé que se está asfixiando en el interior de un vehículo, le da vida al tipo penal o enunciado de daño en propiedad ajena a fin de poner a salvo el bien jurídico de la vida del bebé, en donde la conducta de daño en propiedad ajena es típica, pero no es antijurídica, por no ser contraria a la ley, de ahí que no haya delito. 4. Cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho. Cuando la misma ley nos faculta para lesionar un bien jurídico en cumplimiento de una orden, siempre que dicha orden sea legal. Ejemplo: una orden de cateo en donde hay necesidad de hacer rompimiento de cerraduras, conducta que no puede ser vista como daño en propiedad ajena, pues se hizo con la orden judicial correspondiente. Y finalmente, las excluyentes de la culpabilidad, como el tercer elemento del delito. Pues aun cuando la conducta sea típica y antijurídica, si es que no se operó a su favor ninguna de las 8 excluyentes del delito, esta puede ser no culpable si está amparada por las siguientes 4 excluyentes de la culpabilidad. Un error sobre la conciencia de la prohibición de la conducta. Este se utiliza cuando la persona que lleva a cabo su conducta probablemente delictiva no sabía que su conducta
era contraria a la ley. Ejemplo, una persona que toda su vida ha vivido en la sierra y allá siempre portó un machete, siendo el caso que por primera vez visita la ciudad y al ser encontrado con dicho machete caminando por las calles de la ciudad, se le acusa de portación de arma prohibida. Atendiendo a sus propias circunstancias, se acreditará que no es culpable por el citado error de prohibición al sostener que no sabía que su conducta está prohibida. Un estado de necesidad es culpante en donde se pierde un bien jurídico y se salva otro, siendo este último del mismo valor que el que se salvaguarda. Ejemplo: dos personas están en alta mar en una balsa cuyo deterioro evidencia que no soporta a las dos personas. El sujeto A echa al agua al sujeto B, y este último muere. Si bien la conducta es típica de homicidio y es antijurídica, por no tener a su favor ninguna de las cuatro excluyentes de la antijuridicidad, dicha conducta no es culpable. Por operar a su favor, el estado de necesidad es culpante. Esto es, sacrificó la vida del otro para salvaguardar su propia vida, dado el estado de necesidad en que se encontraba. Dos bienes jurídicos de igual valor. Inimputabilidad: cuando la persona que lleva a cabo la conducta probablemente delictiva no logra comprender el alcance de la norma. Esto aplica para los menores de edad o para las personas con cierto retraso o deterioro mental, en cuyas condiciones alejadas de la dinámica social y de relación con terceros, dejan de dimensionar que su conducta está prohibida. Ejemplo, una persona con retraso cerebral que ve una pluma de colores llamativos y la toma, simplemente porque le gusta, no se detiene a pensar en que esa pluma no le pertenece, que él o la dueña no se la prestó, simplemente la toma. Esa conducta, si bien es típica de robo y es antijurídica, no es culpable, ya que opera a su favor la excluyente de inculpabilidad, por lo que no merece pena alguna, y esto evita que se integre el tercer elemento del delito, y por tanto no hay delito. Cabe destacar que casos como este se vuelven civiles cuando, si bien no es delito penal, los tutores de esa persona sí tendrán que reponer la cosa o el valor de la misma al legítimo dueño. Cuando no le es exigible otra conducta a la persona que desplegó esa conducta. Aplica cuando se demuestra que la persona no pudo haber actuado de otra forma, en donde la norma penal comprende que en la situación en la que se encontraba no le era posible actuar diferente. Esto se puede materializar cuando se actúa en un estado de emoción violento. Ejemplo, el sujeto A se percata que el sujeto B acaba de violar a su hijo. Si el acto ya se consumó, no opera la legítima defensa. Y ante el trauma, entra en un estado de emoción violenta que le lleva a producirle lesiones graves al sujeto B. Aun cuando dichas lesiones sean típicas y antijurídicas, bajo esta comprensión de la no exigibilidad de otra conducta, se puede acreditar que no son culpables y al faltar este tercer elemento, no hay delito. Bajo este análisis sistemático de las excluyentes del delito, a la luz de la teoría del delito, se puede arribar a determinar si hay o no delito. En ese sentido, es necesario que para impartir justicia, las autoridades analicen las conductas probablemente delictivas bajo esta sistemática planteada por la teoría del delito. De lo contrario, las resoluciones que se lleguen a dictar carecerán de legalidad y vulneran principios básicos, como el de la justicia, reparación integral a las víctimas y por consecuencia trastocan la vigencia de la norma penal, pues la confianza que depositamos en ella depende de la capacidad de que ésta sea válida, vigente y que en realidad proteja nuestros bienes jurídicos relevantes.